Capítulo 12 y 13. Izuku salió del metro a las 22:43. En una noche normal, las calles habrían estado completamente a oscuras, pero como era Nochevieja, todos los restaurantes estaban abiertos y llenos. Izuku se metió en un callejón y rebuscó en su mochila. Sacó sus objetos de camuflaje, demasiado sospechosos para un viaje en metro. Consistían en una mascarilla médica negra con una X blanca y unas gafas de sol digitales que mostraban las emociones. Básicamente, si estabas contento, aparecía el símbolo en la lente. Si estabas confundido, aparecían espirales. Si estabas enfadado, puntos rojos. Y ante cualquier otra emoción, simplemente se veían como unas gafas de sol normales. Izuku se puso ambas. Dejó el tercer objeto en la mochila, pensando que sería mejor usarlo cuando el grupo llegara al trabajo. Se miró en una ventana cercana. Muy bien. Allá vamos. Izuku permaneció en los callejones hasta llegar a la parte trasera del café, donde rápidamente se arrastró por los conductos de ventilación como la vez anterior. Dos cabezas se giraron bruscamente cuando Izuku cayó del conducto de ventilación del techo. ¡Qué demonios! Una de ellas tenía el pelo largo y negro con las puntas teñidas de rosa, recogido en una coleta. Su rostro estaba cubierto por un velo rojo neón. El otro era lo que parecía ser un hombre mayor, Gremlin si Izuku tuviera que adivinar, con una máscara morada que le cubría el pelo y la mitad superior de la cara, hasta la nariz. Izuku supuso que era transparente. Hola chicos, saludó Izuku. ¿Cuál eres? Preguntó la chica velada. Deku. Dado que no vienes con novio, probablemente seas Little Leaf y, obviamente, sin ánimo de ofender, eres mayor, ¿eres Gremlin? Ambos asintieron y se sonrieron. Las gafas de sol de Izuku dejaban ver la felicidad en sus ojos. Habría esperado que nuestro líder llegara primero, ¿verdad, Deku? Deku puso los ojos en blanco, sin que nadie lo viera, y le dio un ligero golpe en el hombro. Déjame en paz. Ha sido un día largo. ¿Puedes repetirlo?, dijo una voz desde atrás. Todas las cabezas se giraron hacia dos personas que entraban a gatas por una ventana. Uno, un hombre de cabello castaño, llevaba una máscara de motociclista con una sonrisa de calavera. La otra era una chica rubia con gafas de sol de color rosa brillante, tan grandes que le cubrían casi todo el rostro, y pintalabios rosa brillante. Readiserie, dijo el hombre, extendiendo la mano. Soy Chicle, dijo la mujer haciendo lo mismo. Todos se estrecharon la mano y se dirigieron a sí mismos. A las 11:38 p.m., un chico bajito entró por la puerta principal. Tenía el pelo pelirrojo, auriculares amarillos alrededor del cuello y un pañuelo amarillo sobre los ojos. Hola. Soy yo, Chese. Gremlin se acercó a él y le dio un golpe en la cabeza al niño. Oye. ¿Qué fue eso? ¿Quieres que nos descubran entrando por la puerta haciendo mucho ruido? El chico negó con la cabeza frenéticamente. No, señor. Izuku soltó una risita. Después de que todos se presentaran de nuevo, algunos decidieron cambiar los nombres con los que querían que los llamaran. Little Leaf no quería que lo llamaran Little Leaf. Lo mismo ocurría con Split Chase y Readiserie. Bubblegum decidió que lo llamaran Bubble. Animación, como la forma digital de la vida, dijo Little Leaf. Pero, para abreviar, anima. Todos asintieron y continuaron. ¿Qué te parece, Jester? Preguntó Chase. Quiero decir, he estado usando muchos cuchillos en el entrenamiento, así que sería como un tipo que los saca de la nada como por arte de magia. Querían comentar, pero no se atrevieron. Izuku, que se había visto casi obligado a asumir el liderazgo, sonrió y asintió. Suena genial. Perdición, es todo lo que Readi dijo. Entonces, ¿sigues con ese tema?, comentó Gremlin, recibiendo un asentimiento como respuesta. De acuerdo, anunció Izuku. Tenemos a Deku, o sea, yo mismo, Gremlin, Bubble, Jester, Anima y Doom. Miró a su alrededor y recibió asentimientos de confirmación de todos los presentes. Aunque no podían ver la sonrisa bajo su máscara, los ojos de Izuku, tras sus gafas de sol, mostraban felicidad mientras proclamaba alegremente. Bienvenidos, rechazados sin Kirk, al bloque de salida de una nueva era. Boom. Bang. El interior del café estaba iluminado por los fuegos artificiales que iluminaban el cielo y se filtraban por las ventanas. ¡Feliz Año Nuevo, amigos! Capítulo 14. Midoriya se despertó temprano el 1 de enero de 2020. Era el año nuevo y estaba ansiosa por demostrar que podía ser una mejor madre para su bebé. Se vistió rápidamente y comenzó a preparar panqueques en la cocina. Una hora después, la joven de cabello verde se apartó de la mesa para admirar su obra.
Sobre la mesa de madera había una gran pila de panqueques, un plato de tocino, huevos revueltos, jarabe, mantequilla y jugo de naranja. Asintió y fue a despertar a Izu. Toc toc Izuku. No hubo respuesta. Justo cuando iba a abrir la puerta de su habitación, sonó su teléfono. Inko volvió a la cocina y contestó. Inko, dijo la voz de su amiga Mitsuki Bakugo. ¿Dónde está Izuku? ¿Durmiendo en su habitación? Preguntó Inko. Compruébalo. Algo en la voz de Mitsuki le inquietó. Inko abrió la puerta de la habitación de su hijo y la encontró vacía. ¿N no está ahí? Hubo una pausa. Mitsu. Inko, anoche Izuku vino y le dio una nota a Katsuki. ¿Qué? ¿Qué decía? Es, yo, Inko, Izuku o huyó o mató, se ha ido, Inko. Izuku se ha ido. Clac, el teléfono de Inko se cayó al suelo. Inko, tú él, Inko. La línea se cortó. Katsuki. ¿Qué quieres, bruja? No hubo respuesta hasta que alguien golpeó la puerta de Katsuki. Maldita sea. Su madre estaba en la puerta. ¿Recibiste una carta de Izuku? Deku. No la quiero, respondió. Pasó un momento antes de que oyera el crujido de papeles. Katsuki miró y vio un trozo de papel deslizándose por debajo de la rendija de la puerta. Probablemente sea alguna cursilería. Suspiró y lo dejó para la noche. Cuando Katsuki despertó el día de Año Nuevo, algo no le cuadraba. Más que el Año Nuevo, sentía un mal presentimiento. Sin embargo, no le dio importancia. Al levantarse para ir al baño, oyó un crujido. Miró hacia abajo y vio la nota en el suelo. Katsuki puso los ojos en blanco y la recogió. Lo leyó. En 5 segundos, Katsuki golpeó la puerta de sus padres. Su madre la abrió de golpe con un enorme mechón de pelo revuelto. ¿Qué quieres? Katsuki le estampó el papel en la cara y ella lo tomó. Adiós. Llama a la tía Inko. Ahora mismo. Mitsuki llamó a Inko en altavoz, con su esposo Masaru a su lado. Inko contestó al tercer timbrazo. Inko, comenzó la madre de Katsuki. ¿Dónde está Izuku? ¿Durmiendo en su habitación? Se oyó la voz de la tía por el micrófono. Revisar. Se oyó el crujido de una puerta. Katsuki contuvo la respiración. ¿N no está ahí? No. Mitsuki se mordió el labio. Mitsu. Inko, anoche vino Izuku. ¡No! ¿Qué decía? Preguntó la suave voz de la tía Inko. Es, yo, Inko, Izuku o huyó. De repente, las palabras que Katsuki había dicho hacía un rato se repitieron en su cabeza. Si deseas algo tan peculiar, él mató. Lánzate de cabeza desde el tejado y espera tener otra oportunidad en tu próxima vida. Se ha ido, Inko. Izuku se ha ido. La respiración de Katsuki comenzó a entrecortarse. Es mi culpa. Clac, Inko. Inko. ¿Estás ahí? Inko. La llamada se cortó. Su corazón latía a 1000 por hora. Es mi culpa. Katsuki. Las rodillas de Katsuki tocaron el suelo y se dobló de dolor. Sintió una opresión en el pecho y su visión se nubló. Es mi culpa. Masaru y Mitsuki estaban a su lado intentando calmarlo. Es mi culpa, 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 es mi culpa. Katsuki Bakugou se desmayó por falta de oxígeno. Durante las 24 horas que hay que esperar para presentar una denuncia por desaparición, Mitsuki pasó todo el tiempo con Inko. A Katsuki lo obligaron a quedarse en casa con Masaru, su padre, a su lado. No había emitido ni un solo sonido desde que perdió el conocimiento. Al día siguiente se abrió un expediente de desaparición para Izuku Midoriya. Inko no tenía una foto del reciente cambio de aspecto de Izuku, así que tuvieron que usar una de cuando era joven. Al día siguiente salió en las noticias locales. Al día siguiente, en Japan News Today, el noticiero nacional, el titular era: 6 personas desaparecidas en la víspera de Año Nuevo, todas sin Kirkles, junto con fotografías de las personas desaparecidas. Tras un mes de ausencia de Izuku, Inko Midoriya ingresó en un hospital psiquiátrico. Sentía culpa, preocupación, vergüenza, tristeza y dolor. Inko estaba mentalmente inestable. Todas las enfermeras la conocían como la que nunca apagaba su caja de música. Los Bakugou la visitaban a menudo, Mitsuki todos los días. Allí, Inko hizo algunas amigas con problemas mentales, siendo su mejor amiga Rei Todoroki, la esposa de Endeavor. Katsuki Bakugou comenzó terapia por su repentino mutismo. Lo atribuyeron al impacto de la desaparición de su amigo de la infancia y, además, estaba tomando clases de lenguaje de señas. Guardaba la nota en la cómoda junto a su cama. Un mes después de la desaparición de Izuku, la panadería Soft Blossom abrió sus puertas al público. Adiós Kacchan. Nos vemos en la próxima vida. Deku.
Capítulo 15. Durante el último mes, los Kirkles Rejects han estado preparando la panadería a la que llamaron Soft Blossom Bakery. Era un nombre que sonaba normal, pero lo suficientemente suave como para disuadir a quienes pensaban que había una segunda intención detrás. La mayor parte del dinero que Izuku ganaba en el trabajo se destinó a electrodomésticos de cocina. Los demás contribuyeron para el comedor, donde se sentarían los clientes. El comedor tenía suelo de madera y paredes de color verde claro. También se pintaron flores de cerezo rosadas en las ramas para darle un toque estético. Había algunas mesas redondas con sillas. Al fondo del comedor estaba el mostrador con la cafetera, los condimentos para el café y la caja registradora. Junto a él había vitrinas para los pasteles. El grupo también tenía uniformes que consistían en pantalones negros, gorras de béisbol negras, una camisa blanca abotonada y un delantal verde. Bubblegum había sido tan generosa que les enseñó a todos las nociones básicas de repostería y cocina. La pandilla seguía manteniendo la regla de no mirarse a la cara, así que tenían un código cuando había varios de ellos atendiendo o manejando la caja registradora. 2 golpes con el pie significaban ¿puedo darme la vuelta e irme? 1 significaba sí. Y un rasguño en el suelo significaba no. Tenían una panadería con mesas, que era básicamente igual que un restaurante, salvo que pedías pasteles y veías los expositores. También podías ir al mostrador y pedir algunos para llevar, como en una panadería normal. 4 de febrero, día de la inauguración. El grupo se levantó temprano para hornear los pasteles y abrir la tienda. Tras limpiar las mesas y llenar las vitrinas, la pastelería Soft Blossom abrió sus puertas por primera vez a las 7 de la mañana. Izuku se puso lentes de contacto azules, se maquilló para cubrir sus pecas, se quitó el pendiente y se puso la gorra. Sonrió y saludó a los primeros clientes. Izuku podría acostumbrarse a esto, sí señor, podría. Durante la última semana, cada día era Mikumo, un chico de 16 años, no Izuku, de 14. Era el barista de la máquina de café y charlaba con todos sus clientes. Su sonrisa era sincera y la felicidad en su voz, genuina. Izuku estaba contento. Hoy, sin embargo, era diferente. Ahora que su negocio estaba en marcha, los rechazados sin Kir debían ponerse en marcha. El grupo estableció un horario. Cada 2 noches, uno de ellos saldría a patrullar. Se limitarían a dejar a los delincuentes menores en la puerta de la comisaría hasta que tuvieran la suficiente experiencia para enfrentarse a los héroes. Hoy fue la primera ronda e Izuku, como Deku, fue el primero en ser elegido. Estaba eufórico. Apenas podía contener su emoción frente a los clientes. Eran las 5 de la tarde y cerraban a las 6. Acordaron que Mikumo saldría 1 hora antes para volver a transformarse en Deku y prepararse. Izuku golpeó el pie 2 veces. Recibió un golpecito de Gremlin, como Isou, desde la caja registradora, y otro de Anima, como Imiki, desde la mesa del fondo, ya que ella estaba atendiendo a los clientes. Izuku dejó su puesto, que fue ocupado por Hester, disfrazado de Cristón. Dom, disfrazado de Yul, y Bubblegum, disfrazada de Francie, estaban en la cocina, al fondo. Izuku salió del edificio por la parte de atrás hacia una choza que habían construido para dormir. Había una sábana que separaba la zona de las chicas de la de los chicos. Se metió en su saco de dormir y sacó sus gafas de sol digitales, su pendiente y su mascarilla médica. Tras ponérselos todos, Izuku sacó el objeto que había comprado poco después por la pura ironía y el simbolismo que representaban. Unas esposas negras, pero sin cadena. Se puso uno en cada muñeca. Les explicó a los pandilleros que era para mostrarles cómo la sociedad los había atrapado. Les gustó y también consiguieron algunos, pero de diferentes colores. Pueden ser nuestra marca registrada, exclamó Anima. Se puso una en cada muñeca. Izuku se desnudó, quedándose solo con la camiseta, la sudadera morada y azul y los vaqueros negros, doblando cuidadosamente el uniforme a un lado. Quizás podríamos conseguir trajes de héroe o villano cuando consigamos la financiación, se preguntó en voz alta. Conforme pasaba el tiempo, Izuku se ponía cada vez más nervioso, así que sacó su guitarra y tocó para calmarse. A las 6 cerraron, a las 7 terminaron de limpiar, a las 7:10 llamaron a la puerta del cobertizo. Pasen, dijo Izuku. Se dio la vuelta mientras cada persona, una por una, entraba y se ponía sus taparrabos antes de que todos se miraran con el rostro oculto. ¿Cómo te sientes, chico?, preguntó Gremlin. Sinceramente, estoy un poco nervioso, dijo Hester, dándole un codazo. Vas a estar bien, amigo. Animo asintió frenéticamente. Ánimo, jefe. Lo llamaba así de vez en cuando para mantener la moral alta a su manera.
Chicle le hizo un gesto de aprobación a Deku y Dom asintió brevemente. Anima exclamó de repente. Cántanos una canción. Tenemos tiempo antes de que oscurezca. Solían hacerlo cuando estaban aburridos y caía la noche. Izuku sonrió y cogió su guitarra. Empezó a tararear y a cantar. Perdido en el mundo de los sueños rotos. Perdido en el mundo de los corazones destrozados. Era una canción que Izuku había escrito hacía mucho tiempo. Mostramos nuestros colmillos y luchamos con espadas, entrando y saliendo de la guerra. A los miembros de los Kirkles Rejects les gustó mucho. Se sintieron identificados. Una brasa, una chispa, una llama, pueden cambiar el mundo. La oscuridad de la noche había caído cuando Izuku terminó sus últimos acordes. Todos aplaudieron en voz baja y le devolvieron la sonrisa, o al menos, por lo que pudo ver en sus rostros, creyó que lo hacían. Dom miró al cielo negro y luego a Izuku. Ve a por ellos, vaquero. Tú puedes, Deku. Vamos, jefe. Estar a salvo. Buena suerte, Deku. Izuku sonrió. Por primera vez en su vida, el nombre Deku ya no le dolía tanto. Dejó la guitarra y se levantó, sacudiéndose el polvo. Guardó un rotulador negro en el bolsillo y se dirigió hacia la puerta. Se giró para mirar a sus compañeros. Con sus gafas digitales mostrando una mirada de felicidad, Deku les hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Nos vemos pronto. Cerró la puerta de la choza y trepó por las tuberías de agua de un edificio cercano. Desde allí, a unos edificios de distancia, contempló la tranquila ciudad. Hagámoslo. Capítulo 16. ¡Guau! ¿Cómo hacen esto en YouTube? Saltar de tejado en tejado era mucho más difícil de lo que parecía. Sobre todo en la oscuridad, con gafas de sol digitales que requerían una pequeña cámara para transmitir lo que había al otro lado de la pantalla. Izuku lo estaba haciendo bien, pero era complicado hacer algo tan desconocido mientras buscaba criminales por las calles. A Izuku le gustaba. Las breves bocanadas de aire con cada salto, la emoción de hacer algo ilegal. Fue divertido. Mientras saltaba hacia el callejón de abajo, bajó la mirada y vio una escena que no debería haber sido vista. Se detuvo y se asomó al borde. Un hombre más pequeño estaba inmovilizado contra la pared por un hombre más grande. «Paga», exclamó el hombre más grande, casi gritando. «Yo, no tengo nada», respondió el prisionero, vaciando sus bolsillos. «¿Ves?». El hombre más grande lo miró fijamente, mientras unas enredaderas envolvían lentamente sus manos. «TSK, ¿cómo se supone que voy a pagarle ahora?». Su voz era casi ininteligible. Su rostro cambió. Sacó una extraña pistola. Era un poco más grande que una pistola y dorada. «Bueno, usaré lo que le quité a ese hombre antes de que me mate por no pagar». Desactivó el seguro e Izuku decidió que probablemente era un buen momento para intervenir. Bajó y dio un pisotón para llamar la atención del hombre. «¿Quién demonios eres?», gritó el hombre más grande. Los puntos rojos de las gafas de Izuku debieron intimidarlo, porque retrocedió al instante. Rápidamente apuntó con el arma en dirección a Izuku mientras el pelirrojo comenzaba a caminar hacia adelante. «Me interesa mucho saber de quién sacaste esa pistola», dijo Izuku con voz melosa. «Vete al diablo». El tipo disparó. ¡Bang! Pero el tipo tenía mala puntería. La bala pasó rozando a Izuku. Su rostro se llenó de preocupación, así que levantó la mano y dejó que le crecieran enredaderas. Pero eran lentas y fáciles de romper. «Qué fácil eres de disparar», se burló Izuku. El hombre intentó disparar de nuevo, pero Izuku se agachó y se lanzó hacia adelante. Rápidamente lo agarró del brazo, lo giró y lo lanzó por encima del hombro. ¡Bum! El hombre cayó de espaldas y sin aliento. Mientras aún estaba en el suelo, las gafas de sol de Izuku se pusieron alegres y se acercó para ayudarlo a levantarse. Al examinarlo más de cerca, el tipo tenía orejas de pato y cola de perro. «¿Quién eres?», preguntó Izuku sonriendo bajo la máscara. «Aún no me conoces, pero llámame Deku». Lo sujetó. «Ahora vete», exclamó Izuku dándole una palmada en la espalda. El hombre salió corriendo, con la cola de perro ondeando tras él. En cuanto se fue, Izuku se arrodilló junto al hombre en el suelo. «Dime de nuevo de quién sacaste el arma». El hombre le escupió. «Vete al diablo». Al instante, los puntos rojos volvieron. Izuku levantó al hombre de un tirón y le dio un puñetazo en la cara. Se giró sobre sus talones y le dio una patada en las costillas. Izuku le asestó el golpe final directo al estómago. El hombre más grande se dobló y vomitó. Giran. Jadeó. Es un traficante de drogas y armas en el mercado negro para criminales, villanos y secuaces de villanos. ¿Contento?
Los ojos felices volvieron. Mucho, respondió Izuku. Izuku agarró al hombre por el pelo y le golpeó la cabeza contra el suelo. Buenas noches. Izuku ató al hombre antes de cargarlo sobre su hombro como si fuera un saco de patatas. Con poca delicadeza, dejó al hombre sin nombre frente a la comisaría. Izuku sacó el rotulador y escribió las palabras rechazados sin quirks en la frente del hombre. Izuku guardó el rotulador en el bolsillo. Por el rabillo del ojo, Izuku vio la cámara. Se quedó mirando, y mirando, y mirando. No sabía por qué miraba fijamente a la cámara, pero le gustaba pensar que quien estuviera al otro lado se sentiría un poco incómodo. Que les asustaba. Izuku no sabía cuánto tiempo había pasado cuando se dio la vuelta y se marchó, evitando cuidadosamente todas las zonas vigiladas. Naomasa se despertó alrededor de la medianoche con el tono de llamada sonando fuerte. Murmuró algo y contestó bostezando ruidosamente. ¿Quién es? Detective Tsukauchi, dijo Sansa, su detective asistente, con voz firme. Revisa tu correo electrónico. Sansa. ¿Por qué? Preguntó Naomasa. Te envié un video de la cámara de seguridad frontal de la comisaría. Es extraño. El suspiro de Naomasa se oyó en todo el mundo. Bien. Se levantó y fue a la sala de estar. Abrió su computadora y el correo electrónico. Naomasa pulsó reproducir el video. En realidad no pasaba nada. Sans, solo mira. Pronto, un chico, que parecía un adolescente, se acercó y dejó caer bruscamente a un hombre que estaba atado y tenía una herida en la cabeza ligeramente sangrante. El chico escribió algo con un rotulador en la cabeza del hombre antes de guardarlo. Se puso de pie y giró la cabeza hacia las cámaras. El chico no apartó la mirada, ni se movió, ni hizo nada. Simplemente se quedó mirando. Al ver el vídeo, Naomasa pudo darse cuenta de que, solo por el corte de pelo y el piercing, este chico era muy peligroso o muy rebelde. Las gafas de sol negras que llevaba puestas, de noche, y la mascarilla quirúrgica negra con una gran X blanca no le daban a Naomasa ninguna pista de quién estaba debajo. Miró la esquina de la pantalla que mostraba la hora. Este chico llevaba casi 3 minutos mirando fijamente. Por fin, el adolescente se movió. Se alejó y desapareció en la oscuridad de la noche. Eso fue extraño, dijo Naomasa por teléfono. Y obviamente fue intencional, respondió Sansa. Naomasa suspiró de nuevo. Lo revisaré mañana. Gracias, Sansa. Buenas noches, detective. Colgaron. Estaba a punto de apagar la computadora cuando recordó un detalle del video. Había escrito algo. Naomasa reprodujo el video y lo pausó cuando el chico se levantó. Hizo zoom para ver las palabras borrosas. Kirkles rege, Kirkles rechazados. ¿Qué significa eso? Puramente, múltiples personas, organizaciones, seres, cosas. Naomasa se esforzó mentalmente hasta que finalmente se desmayó en el sofá. Al día siguiente tuvo que entrevistar al hombre que habían dejado frente a la estación. Nombre. Tsukumo Yoichi. Verdadero. Delito. No he hecho nada. Falso. Delito. El hombre frunció el ceño pero obedeció. Intento de asesinato y asalto. Verdadero. Motivo por el que estaba en las escaleras. Un chico tonto me pilló. Verdadero. Nombre del chico. No sé. Verdadero. Apariencia. Pelo verde, máscara negra, gafas de sol negras que tenían como puntos rojos por ojos. Verdadero, y eso era nuevo. No había visto nada que mostrara como ojos en el vídeo. No se podía ver bien la ropa, pero llevaba una sudadera con capucha. Verdadero. Muy bien, Yoichi, dijo Naomasa, irás a un centro de detención por un período mínimo de 1 año o más, hasta que veamos que no eres peligroso. Naomasa salió de la sala de interrogatorios y se dirigió a su oficina. Sacó el pequeño archivo titulado Rechazado sin peculiaridades que había empezado esa mañana. Actualizó el único documento, una descripción de la apariencia que también incluía una foto borrosa de las cámaras de seguridad. Maldita sea, esperaba más. Yaji Toshinori vio el video que le había enviado su amigo Naomasa. Si bien técnicamente era ilegal que Naomasa le filtrara esas imágenes a Yaji, lo hacía cuando necesitaba una segunda opinión o simplemente para animar la conversación. En ese momento, observaba al chico mirando fijamente a la cámara. Espeluznante. En algún rincón de su mente, Yaji sentía que debía saber quién era ese niño. Izuku estaba sentado al borde de un rascacielos, mirando las estrellas, con los pies colgando. Se había bajado la máscara para que le colgara alrededor del cuello y se había puesto las gafas de sol en la cabeza. Suspiró y sonrió. Hoy fue divertido.
Un ruido a sus espaldas hizo que Izuku girara la cabeza bruscamente, provocándose un latigazo cervical. Para su sorpresa, detrás de él estaba el héroe profesional Eraserhead. «Oye, chico, ¿qué haces aquí arriba por la noche?», preguntó el héroe. El corazón de Izuku latía con fuerza. «Por favor, no te des cuenta, por favor, no te des cuenta». «Solo, estaba mirando las estrellas», dijo Izuku, esforzándose por que su voz no se quebrara. Eraserhead se acercó y se sentó a su lado. «Vete». «¿Cómo te llamas, chico?». «Mikumo», mintió Izuku. «Izuku, Deku, Mikumo, ¿qué importaba ya?». «Una noche encantadora, ¿eh?», dijo Eraserhead, intentando entablar una conversación trivial. «Entonces, ¿por qué estás realmente aquí arriba, Mikumo?». «Oh. Oh». Izuku agitó frenéticamente las manos frente a su cara, sacudiendo la cabeza. «No voy a saltar. Yo, quiero decir, solía considerarlo seguro, pero ya no. Las cosas están mejor y tengo amigos, un ingreso. El suicidio ya no se me pasa por la cabeza, mucho. Casi ni siquiera me corto, solo ocasionalmente. En realidad solo estoy mirando las estrellas». «Yo», el héroe puso su mano sobre la boca de Izuku. «Respira, chico». Izuku asintió y Eraserhead retiró su mano. «No estoy aquí para juzgarte, Mikumo. Solo estaba preocupado. Es inquietante ver a una persona tan alto en la noche tan cerca del borde, ¿sabes?». Izuku asintió. «Lo siento», chilló, sin confiar en sí mismo para decir más. «Está bien, chico». Eraserhead le dio una palmada en la espalda y como Izuku extrañaba esa sensación. Izuku no recordaba mucho de su padre, solo la amargura de la traición cuando se marchó. Pero si tuviera que elegir cómo se sentía el contacto paternal, un contacto fuerte, cercano y afectuoso, estaba seguro de que elegiría ese. El chico, necesitado de afecto, aún se estremecía cuando alguno de sus amigos le ofrecía un choque de manos o un saludo con el puño. En realidad, se alegraba de los disfraces, pues así nunca verían al verdadero Izuku Midoriya, asustado y débil, bajo la apariencia de Deku. Eraserhead le dio una última palmada en el hombro antes de levantarse. Sin pensarlo dos veces, Izuku le agarró la mano. «¿Qué estoy haciendo?». Eraserhead, señor». «Sí, Mikumo», respondió el hombre en cuestión. «No tengo teléfono, pero tal vez, si no le importa, quiero decir, podríamos chatear por Facebook». Aunque no tenían teléfonos, Izuku conservaba su computadora, ya que podía acceder a internet en la panadería. Para parecer más legítimos, cada miembro de los rechazados sin Kirk creó cuentas de Acebot para sus identidades públicas falsas, aquellas que solo se veían en la panadería Soft Blossom. Esperó lo que pareció una eternidad por una respuesta. «¿Qué estoy pensando? Él es un héroe profesional y yo soy una fugitiva que acaba de empezar su vida como justiciera. Y pronto como villana. Una ilegal. A esas que él acoge. Incluso si no lo fuera, de todas formas no lo haría, es un proe, claro». «¿Qué?». «Busca a Shouta Aizawa, esa es mi cuenta normal. Nunca la uso, ni tampoco mi cuenta de héroe, pero intentaré chatear contigo si me escribes». Izuku se levantó rápidamente e hizo una profunda reverencia, con las gafas a punto de caerse de su cabeza. «Gracias, señor». «No hay problema, niño problemático», dijo, saludando con la mano y saltando del edificio con su bufanda. Izuku se quedó un rato cabizbajo antes de que sus piernas cedieran y cayera de rodillas. Izuku lloró desconsoladamente en aquella azotea. Shouta hacía su ronda nocturna, recorriendo los tejados y observando el paisaje, cuando lo vio. Un adolescente con los pies colgando del techo de un rascacielos. Aunque Shouta solía ser estoico ante el mundo, se le partía el corazón cada vez que veía a alguien en un tejado por la noche. Se le calmaba un poco cuando conseguía que se fueran a salvo, y se le rompía en mil pedazos cuando no podía. Era lo peor y lo mejor de trabajar como héroe por la noche. Mucha más gente se suicida o lo intenta por la noche que durante el día. Aterrizó y la cabeza del chico giró hacia él. «Buen oído. Oye, chico, ¿qué haces aquí arriba por la noche?», preguntó Shouta. «Ese solo mirando las estrellas», respondió. «Sí, claro. Perdóname si no te creo». Hizo lo de siempre, entablar una conversación, o intentarlo, para que la otra persona se sincerara con él. Shouta suspiró para sus adentros y se sentó junto al adolescente, visiblemente tenso. «¿Cómo te llamas, chico?». «Mikumo», respondió el chico de pelo verde. Él asintió. «Una noche encantadora, ¿eh?», dijo Shouta. No hubo respuesta. «Bien, iré directo al grano». Se giró hacia Mikumo y le preguntó. «¿Y por qué estás aquí, chico?».
Shouta observó cómo la comprensión se reflejaba en el rostro del adolescente. El chico empezó a hablar a una velocidad sobrehumana, pero Shouta entendió lo esencial. Mikumo había tenido una vida difícil que estaba mejorando. Se autolesionaba cortándose y, aunque no lo pensaba a menudo, tenía tendencias suicidas. Miku. Shouta le tapó la boca a Mikumo con la mano. Respira, chico. Al recibir un asentimiento como respuesta, retiró la mano. No estoy aquí para juzgarte, Mikumo. Solo estaba preocupado. Es inquietante ver a una persona tan arriba, de noche, tan cerca del abismo, ¿sabes? Fue duro ver lo mal que lo había hecho este mundo y cómo había empujado a la gente a ese punto. Mikumo asintió y dejó escapar un quebrado lo siento. Eraseread le dio una palmada en la espalda. Está bien, chico. Se levantó, creyendo que su trabajo había terminado, pero aún sentía que algo andaba mal. Mikumo le agarró la mano. ¿Qué es esto? Eraseread, señor, comenzó el chico de pelo verde en voz baja. Sí, Mikumo. Respondió Shouta. No tengo teléfono, pero tal vez, si no te importa, podríamos hablar por Facebook. Shouta es un hombre realista. No se aferra a nadie. No interactúa con los fans y odia a la prensa por sus historias basura. Por eso era un héroe clandestino. No era muy conocido y a Shouta le sorprendía que Mikumo supiera quién era. Su primer pensamiento fue no, pero no pudo decirlo. Mientras miraba a aquel chico que se negaba a levantar la vista, pero que aún le aferraba la mano como si su vida dependiera de ello, que parecía estar en un punto muerto entre la vida y la muerte, Shouta sintió que algo se retorcía en su interior. Sabía que se arrepentiría después, pero Shouta dijo, claro. Busca Shouta Aizawa, esa es mi cuenta habitual. Nunca la uso, ni tampoco mi cuenta de héroe, pero intentaré chatear contigo si me escribes. Caramba. Incluso di mi nombre real. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Mikumo se levantó e hizo una reverencia a Shouta. Gracias, señor. Vaya, eso fue muy fuerte. Shouta miró su reloj interno. Era hora de irse. De nada, niño problemático. Shouta saludó con la mano antes de usar su arma de captura para saltar del edificio y balancearse hacia su condominio. Hombre, necesito café. Capítulo 17. Poco después de que Izuku entregara al primer tipo, se apresuró a identificar y contactar a Hiran. Si bien este tenía un precio bastante alto, era confiable y tenía mercancía excelente. Hiran trabajaba con el nuevo villano y autoproclamado justiciero, Stein. Aunque los rechazados sin Kirk habían ganado algo de poder en el mundo del crimen, definitivamente no se podía comparar con el de los asesinos de héroes. También apoyaba a un grupo desconocido que se hacía llamar la Liga de Villanos, pero como no habían hecho nada relevante, a Izuku no le importaban. Hiran también apoyaba a la Yakuza, que, para ser honesto, Izuku creía que se había disuelto. Cuanto más se adentraba Izuku en el oscuro submundo, más aprendía cuán corruptas eran realmente las cosas. Los rechazados sin Kirk compraron muchas armas y equipo en el mercado negro a través de Hiran. Hester tenía muchas navajas, como Stein, algunas largas, otras cortas, otras medianas. También venían con fundas para cuchillos diseñadas para llevar debajo de la ropa, pero que también permitían un fácil acceso. Anima consiguió muchas bombas. Había bombas de humo, bombas de gas somnífero, bombas de petardos, etc. Todas eran un poco más grandes que la palma de su mano. Anima también consiguió un bastón largo y extensible con un extremo curvo que parecía el de un mago. Dijo que cuando tuviera un disfraz, que pronto tendrían todos, quería parecer una maga. El equipo de Gremlin era el más barato. Se compró unos guantes de acero inoxidable que le protegían los nudillos con acero, lo que hacía que sus puñetazos fueran más letales. Toms era sin duda el más caro. Tenía un rifle de francotirador de largo alcance, así que normalmente se mantenía alejado de la acción. También estaba equipado con 2 pistolas por si alguien lo atacaba. Chicle quería ser ágil y peligrosa, así que encargó un gancho y una katana larga. Le venían de perlas a su personalidad nerviosa. El estilo de lucha de Deku se basaba más en patadas y juego de pies que en puñetazos, por lo que obtuvo almas metálicas que podía acoplar a la suela de sus zapatillas rojas cuando salía. También se le permitió quedarse con la pistola que le robó al hombre al que había delatado. Todo era muy costoso, pero sin duda necesitaban recursos. Aún así, su equipo necesitaba más que armas. Su destreza en combate dejaba mucho que desear y necesitaban mucha ayuda. Izuku tuvo una idea, pero es algo muy descabellado. Izuku contactó a Hiran. Se quedó despierto hasta las 3 de la mañana, lo que, por cierto, afectó mucho su desempeño laboral al día siguiente, negociando con Hiran.
Al final de la videollamada, Izuku consiguió que Hiran organizara una reunión entre los rechazados Shinkosei y el asesino de héroes, Stein. Anima estaba asustada. Mejor dicho, estaba muy asustada. Sabía que, aunque no lo demostraran, sus amigos también estaban igual de aterrorizados. Los 6, junto con Hiran, estaban en un búnker subterráneo esperando a Stein. Claro, podría ser un gran luchador. Claro, podría ser bueno para entrenarlos. Todo eso está muy bien, pero... Este hombre ha matado a 3 héroes y ha inmovilizado permanentemente a 2. ¿Y este hombre iba a entrenarlos? Anima sabía que tendría que lastimar a héroes, pero hasta ese punto, hasta la muerte. No era algo que tuviera en mente. La puerta metálica se abrió y entró Stein en carne y hueso. El silencio era denso y el asesino irradiaba intimidación. Deku tomó la iniciativa y Anima no pudo evitar preguntarse qué expresión tendría bajo esa máscara y esas gafas de sol. «Hola, Stein», dijo con voz firme mientras extendía la mano. «Soy Deku, líder. ¿Pretendes que crea que un niño pequeño es tu líder?» La voz de Stein se sintió como hielo en la espalda de Anima. Una pausa. Sí. Fue una respuesta fría y corta. Confiada. No la de un niño. Deku mantuvo la mano en alto, sin bajarla. Stein pareció satisfecho con la valentía del joven de cabello verde. «¿Qué quieres, señor líder de los rechazados Shinkosei?» Anima estaba segura de que Deku sonreía bajo la máscara, aunque sus gafas de sol no dejaban ver nada. ¿Quizás se las había quitado? ¿Acaso eso no significaba que no podía ver? «Queremos que nos entrenes», respondió Deku. Eso era algo que le gustaba a Anima de Deku. Además de presentarse, casi nunca decía «yo quiero». Siempre decía «nosotros queremos». Se refería a sí mismo como líder, pero también como un miembro más, sin ser superior a ellos. A Anima le gustaba eso. ¿Por qué? ¿Cuál es tu motivo? Si se opone al mío, me negaré, replicó Stein. Deku respiró hondo. Iba a dar una respuesta larga. Los que no tenemos dones somos oprimidos. Vivimos a la sombra de los más poderosos, tratados como basura, obligados a estar por debajo de quienes tienen más poder. No nos gusta eso y vamos a cambiarlo. Solo hemos acogido a unos 15 delincuentes menores, así que no somos muy conocidos. No lograremos un cambio a menos que hagamos algo importante. Necesitamos aspirar a más si queremos cambiar la sociedad tal como la conocemos. Queremos demostrar nuestra fuerza tanto a héroes como a villanos. Para eso, necesitamos poder luchar de verdad. Tal como estamos ahora, no podemos hacer grandes cosas. Por eso queremos que nos ayudes, Stein. La trampa de Anima se hinchó. Sí, jefe. Stein lo consideró un momento. ¿Qué gano yo con esto? Dinero y ayuda cuando sea necesario, respondió de inmediato. De acuerdo. Stein tomó la mano que Deku aún le extendía. Solo entonces Anima comprendió por qué Deku se había negado a bajar el brazo durante toda la conversación. En el submundo criminal, el poder lo es todo y se rige por un lenguaje secreto. Si Deku hubiera bajado la mano, la negociación habría fracasado. Habría perdido. Que Stein le tomara la mano no era exactamente obediencia, sino una forma de someterse y rendirse ante la otra parte. Era una lucha de poder. Los rechazados Shinkuirks retomaron su rutina. Todos los días, uno de ellos entrenaba con Stein, mientras los demás atendían la panadería Soft Blossom. Excepto los domingos. Los domingos eran días libres y de patrulla. Mikumo. Han llegado muy lejos basándose en mis palabras. Mikumo. Ojalá pudiera hacer algo. Mikumo. Izuku dio un respingo y casi se le cae la taza de café. Se giró hacia Anima, que, por supuesto, estaba de espaldas a él. Todavía no se les permitía verse la cara. ¿Qué pasa, Himeki? Sírvele el café al hombre. Ah, claro. Izuku estaba tan absorto en sus pensamientos que por un segundo olvidó que estaba trabajando y se quedó aturdido. Lo siento, Michael, dijo entregándole el café. Michael era un cliente habitual. La mayoría de sus clientes lo eran. No hay problema, Mikumo, eso también significaba que lo conocían bien. Michael se marchó. Concéntrate en el juego, Izuku. Izuku, ese nombre le resultaba tan extraño. Últimamente solo lo oía cuando se miraba al espejo y repetía, soy Izuku. Soy Izuku. Soy Izuku. Sentía que poco a poco se volvía loco. Tal vez estoy desarrollando un trastorno de identidad. Izuku casi podía visualizar a su verdadero yo siendo enterrado por la fachada que mantenía. Gritaba y se retorcía, pero en vano. ¿Acaso sus amigos también se estaban volviendo locos? ¿Olvidando quiénes eran antes?
sintiendo que sus propios nombres y rostros eran extraños. ¿Acaso eran siquiera ellos mismos? Cada sombra amenazaba con exponer su verdadera debilidad. Queriendo acurrucarse y gritar hasta que el mundo se volviera negro y el corazón les diera un vuelco. ¿Un moca de caramelo, por favor? Izuku salió de sus pensamientos y miró a la chica. Ese sí, señora. Empezó a prepararle la bebida, pero la observaba de vez en cuando. Tenía el pelo castaño corto y las mejillas sonrosadas. Parecía tener su misma edad, su edad real. A veces olvidaba que en realidad no tenía 16 años, sino 14. ¿Eres nueva aquí?, preguntó Izuku, ya que definitivamente no era una clienta habitual. Sí, respondió ella alegremente. Me mudé sola para ir a la UA. ¿Ah, sí? Ah, sí. Izuku casi puso los ojos en blanco. Casi había olvidado que mudarse aquí también significaba acercarse a la Academia UA. Forzó una sonrisa. ¿Eres estudiante del curso de héroes? Creo que aún no se han realizado los exámenes de ingreso. Negó con la cabeza. No, pero mis padres confiaron lo suficiente en mí como para enviarme aquí, aunque tampoco tenían mucho dinero. Se rascó la nuca con un gesto nervioso. Oh, ¿no estamos seguros? Quiso fruncir el ceño mientras ponía la crema batida y el sirope de caramelo. Un moca de caramelo, dijo entregándole la taza a la morena, quien la tomó. Gracias, se inclinó para mirar su placa con el nombre, Mikumo. Izuku se sonrojó un poco, agradecido de que el maquillaje cubriera sus pecas. La chica comenzó a alejarse. «Te espera», gritó él. Ella se giró. «¿Qué pasa?» «¿Cómo te llamas?», preguntó Izuku. Ella sonrió radiante. «Ochako. Ochako Uraraka».